¿Necesitas aprender qué son las enzimas y cómo funcionan? Yo soy Bioquiprofe y aquí hablamos sobre bioquímica. Lo primero que necesitas saber es que una reacción química es un tipo de transformación en la que las moléculas que constituyen a uno o más materiales van a modificar los enlaces químicos de los átomos que constituyen a dichas moléculas. Aquí podemos verlo con esta reacción química específica donde dos moléculas de hidrógeno están reaccionando con una molécula de oxígeno para formarnos dos moléculas de agua. ¿Cómo se está dando esto? Si lo analizamos hasta cierto punto, podemos ver que es como si cada uno de estos átomos de oxígeno hubiese adoptado a una de estas parejitas de átomos de hidrógeno para formarnos lo que tenemos de este lado, que son esas moléculas de agua. Dicho de otro modo, es básicamente como si, por ejemplo, estos dos hidrógenos se hubieran venido con este oxígeno y estos otros dos se hubieran ido con el otro oxígeno. Como ellos son los que están llevando a cabo o iniciando la reacción química, a estas moléculas les vamos a llamar los reactantes. Y en bioquímica, habitualmente a los reactantes los llamamos sustratos. Y las moléculas de agua que obtuvimos por esa transformación van a llamarse productos. La cuestión está en que al hacer esta modificación, los átomos de hidrógeno ya no necesitan estar enlazados entre sí y los átomos de oxígeno tampoco necesitan estar enlazados entre sí. Por esta razón obtenemos esas dos moléculas de agua. Todo esto se fundamenta en la teoría de las colisiones, la cual plantea que las reacciones químicas ocurren cuando las moléculas de los reactantes chocan la suficiente cantidad de veces entre sí como para que se acumule un tipo de energía al que llamamos energía libre de Gibbs. Cuando esto ocurre y las condiciones son favorables, los reactantes van a formar una forma intermedia, como una molécula intermedia de la reacción química a la que llamamos el estado de transición. Ese estado de transición no es los reactantes ni tampoco es los productos. Es literalmente una forma intermedia específica para cada reacción química que ocurra. Y este estado de transición es fundamental para el funcionamiento de las enzimas. Las reacciones químicas en general pueden ocurrir a diversas velocidades. Vamos a observar dos ejemplos con los que probablemente esté familiarizado o familiarizada. Imagina la bicicleta de tu infancia. En algún momento tú creciste, no necesitaste jugar más con ella y esa bicicleta quedó olvidada en algún rincón de tu casa. Cuando vuelves a verla, las partes metálicas de la bicicleta van a estar oxidadas y eso ocurre básicamente por la reacción química que está señalada aquí arriba. El hierro metálico de esas partes de tu bicicleta entra en contacto con el oxígeno de la atmósfera y al darse las colisiones entre esos dos materiales, entonces el oxígeno le roba electrones a esos átomos de hierro y se forman óxidos de hierro, óxido férrico u óxido ferroso. Este proceso es espontáneo. Lo único que tú tuviste que hacer fue dejar tu bicicleta apartada y completamente tranquila, expuesta al oxígeno. Pero para que tú llegases a ver esa cantidad de óxido que está acumulada en la bicicleta, tuvieron que pasar meses o años y eso permitió que se diera el proceso como lo estamos señalando aquí. En cambio, si tienes una cocina que funciona con gas doméstico en tu casa, al encenderla, la reacción química principal que va a estar llevándose a cabo es la que estamos señalando aquí. El principal componente de ese gas doméstico es el metano, un hidrocarburo. Cuando él entra en contacto con el oxígeno de la atmósfera, si tenemos una condición propicia, que generalmente está dada por brindar algo de energía, se da una reacción de combustión, un proceso muy exotérmico, es decir, un proceso que libera mucho calor y que por ende te permite cocinar tus alimentos. Esta reacción ocurre en fracciones de segundos, no te da chance realmente de reaccionar, sino que simplemente ves cómo se enciende la llama. Fíjate que en ambos procesos estamos dependiendo de que una molécula esté expuesta al oxígeno para que se lleve a cabo la reacción química. Pero la velocidad a la que se está dando cada una de estas reacciones es totalmente diferente entre sí. Ocurre que existen diversos factores que pueden aumentar la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas. Dos muy importantes de ellos son los aumentos de temperatura y los aumentos de presión, particularmente cuando es una reacción química entre gases. Pero uno que nos interesa mucho para este caso es el uso de catalizadores. La catálisis es un fenómeno que ocurre en química donde una molécula puede acelerar la velocidad de una reacción química al interactuar de formas específicas con los reactantes o con los sustratos. ¿Qué ocurre? Que distinguimos dos tipos de catalizadores.
los catalizadores químicos y lo que nos compete para todo este asunto, los catalizadores biológicos, que son las enzimas propiamente dichas. Porque estos catalizadores biológicos son los que nuestras células tienen la capacidad de crear y utilizar de diversas maneras. Hay diversas diferencias entre ellos, entre las que tenemos que los catalizadores químicos tienden a ser sustancias inorgánicas, como sales u óxidos en particular, mientras que las enzimas habitualmente van a ser moléculas orgánicas que van a estar con estructura proteica en casi todos los casos y en algunas situaciones particulares van a estar constituidas por ARN. Los catalizadores químicos no son reutilizables, se consumen en el momento en el que se utilizan, mientras que las enzimas sí se pueden reutilizar. Son moléculas que pueden acelerar la velocidad de la reacción química y posteriormente pueden tomar otra molécula de sustrato o de reactante para seguir llevando a cabo la actividad catalítica. Y por último, tenemos que los catalizadores químicos tienden a ser utilizables para diversas reacciones, por ende decimos que son inespecíficos, mientras que las enzimas tienden a presentar especificidad por el tipo de reacción química que son capaces de catalizar. Por ende, las células tienden a tener en su medio intracelular una enzima específica para cada una de las reacciones químicas que desean llevar a cabo. Y de esta manera se garantiza que todas las reacciones químicas del metabolismo celular se lleven a cabo en las velocidades necesarias para cumplir con las funciones biológicas. Las enzimas habitualmente son proteínas globulares, lo cual implica, si son proteínas, que se trata de cadenas de aminoácidos. Podemos imaginar que este cablecito que les estoy mostrando aquí es una cadena de aminoácidos en donde esa cadena se pliega sobre sí misma y entonces nos genera estructuras de forma redondeada donde la forma tridimensional que nos quede para ese glóbulo permite que la proteína lleve a cabo funciones particulares. En el caso de las enzimas, ese plegamiento permite la formación de una estructura 3D a la que llamamos el sitio activo de la enzima. Este es el lugar protagónico de estas señoras porque el sitio activo o sitio catalítico es precisamente donde se lleva a cabo la aceleración de la reacción química. ¿Qué va a pasar? Que ese sitio activo o sitio catalítico va a tener algunos grupos químicos pertenecientes a los aminoácidos que se encuentran en dicho sitio activo y esos grupos químicos van a ser capaces de interactuar con el sustrato en función de las propiedades químicas del sustrato. El planteamiento es que cuando el sustrato se une al sitio activo de una enzima, la interacción entre esos grupos químicos en el sitio activo y en el sustrato permite que la reacción química se lleve a cabo mucho más rápidamente porque disminuye la necesidad de que hayan colisiones en las moléculas de sustrato para poder alcanzar el estado de transición. Si hasta ahora te ha gustado el contenido de este video, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Existen dos modelos teóricos para explicar cómo funciona el sitio activo de una enzima. Inicialmente se planteó el modelo de llave y cerradura. Imaginemos una reacción química donde tenemos un palito que debe romperse en dos partes y para poder llevar a cabo esto, este palito debe plegarse sobre sí mismo hasta alcanzar un punto de tensión que permita que ocurra la ruptura. Ese palito estando doblado, que sería una forma intermedia entre el sustrato, que es el palito propiamente dicho, y los productos, que son las porciones que obtendremos de ese palito, va a ser el estado de transición. El modelo de llave y cerradura plantea que el sitio activo de las enzimas es 100% complementario a la forma que tenga el sustrato. Así que se fundamenta solamente en esa estructura tridimensional del sustrato y las propiedades químicas que esté presente, que deben ser perfectamente complementarias al sitio activo. Como lo podemos ver aquí, si la reacción química que deseamos llevar a cabo es esta, el modelo de llave y cerradura no nos permite explicar de forma adecuada cómo se lleva a cabo ese proceso de ruptura. Porque de hecho, si esta vara encaja de forma perfecta en el sitio activo, no tiene espacio para poder doblarse y romperse como la reacción química plantea que debe ocurrir. El segundo modelo que se planteó, y es el que mantiene vigencia hasta el día de hoy, es el modelo del encaje inducido. Y este modelo plantea que el sitio activo de las enzimas no es del todo complementario al sustrato, sino que alcanza su punto máximo de complementariedad cuando se logra obtener el estado de transición de la reacción química. Así que este sitio activo se complementa inicialmente con el sustrato con interacciones específicas para lograr la formación del complejo enzima-sustrato, pero en la medida en la que la reacción química va ocurriendo,
el sitio activo se va acoplando dinámicamente al estado de transición de la reacción química. Dicho de otra manera, es como si el sitio activo estuviese acompañando la reacción y esa compañía es la que permite hacer que el estado de transición se alcance más rápidamente y que por ende la reacción química sea acelerada. Tendremos segunda y tercera parte para explicar temas como la cinética enzimática y la regulación de las enzimas. Espero que te sea de utilidad. Hasta la próxima.